En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. El libro de Jueces abre una ventana hacia el quebrantamiento del alma humana. Veremos a una nación luchando con su identidad y su relación con su Dios. Surgen héroes y heroínas, pero al final no son más que salvadores quebrantados. Estas historias son de las más extrañas e interesantes que se puedan encontrar. Son destellos de humanidad tan válidos hoy como lo eran entonces y nos revelan a un Dios que obra sobre el caos para traernos redención. El libro de Jueces les ofrece una imagen del corazón del verdadero Dios que nunca deja de buscar a su pueblo. Dios usa la obediencia y la fe, no la fuerza o el talento, para lograr sus propósitos. Dios salva la debilidad a través de gente común que se pone a su disposición. Todos sentimos temor, y Dios no llama a los valientes, sino que hace valientes a los que llama. Dios tiene un llamado para su vida. La mayor tentación es no hacer nada. Ustedes tienen que involucrarse en la lucha. El problema real de Israel no son 4 naciones. Israel en sí es su propio problema. No necesitamos un Salvador que arregle nuestras circunstancias. Necesitamos un Salvador que nos arregle a nosotros. El objetivo final de todo esto es prepararnos para el Libertador Supremo que vendrá y ganará la mayor batalla contra los enemigos más feroces, no por la fuerza, sino mediante la humildad y la obediencia. Jesús es el verdadero Rey que Israel y nosotros buscamos. Él es el único que puede darnos la salvación que anhelamos. Todos los jueces han fallado, pero Jesús ha triunfado. Él es el libertador que Israel y nosotros siempre hemos estado buscando. Ahora, ¿por qué no levantas tus manos al cielo en esta mañana y dile: Espíritu Santo, ayúdame a conocer tus caminos, aunque parezcan poco convencionales para el mundo. Espíritu Santo, pon tu mano en tu corazón y le cambia mi corazón. Hazme sentir triste cuando estoy viviendo desde el egoísmo. Espíritu Santo, hazme sentir agradecido cada día por tu salvación. Espíritu Santo, ayúdame cada día a alejarme del egoísmo que puede haber en mi corazón y cambia mi vida, cambia mi corazón para amarte y para servirte fielmente. En el nombre de tu Hijo amado, amén. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, bendecida, ¿verdad? Algunos llegamos a gatas, pero llegamos. No importa cómo hayas llegado, cómo hayas terminado, hoy es un nuevo comienzo para ti. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. Sé que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones, pero también sé que el domingo anterior el Espíritu Santo confrontó nuestros corazones porque Él quiere hacer en nuestras vidas cambios profundos en Él. Así que quiero continuar en esta mañana con nuestra serie del libro de los jueces. Está buenísima esta serie. Yo te quiero pedir que abras tu mente, abras tu corazón, porque sé que Dios va a hablar a tu vida en esta mañana. Bien, la semana anterior, para los que no estuvieron, la semana anterior estuvimos hablando acerca del capítulo 1, capítulo 2 del libro de los jueces. Y estuvimos hablando cómo las pequeñas zonas de incredulidad conducen a grandes zonas de desastre. Si tú no has visto, no estuviste el domingo anterior, ve a nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Roca Eterna Matehuala, y ahí vas a encontrar el mensaje del domingo anterior. Pero el domingo anterior estuvimos hablando acerca de cómo aquellas pequeñas zonas de incredulidad de nuestra vida conducen a grandes zonas de desastre. Y probablemente tú estás viviendo hoy desde la consecuencia de tus malas decisiones, pero hoy el Espíritu Santo, hoy el Señor ha establecido una cita contigo, porque no importa cómo estés viviendo, hoy puede ser un parteaguas para tu vida. Así que la segunda cosa que hablamos la semana anterior fue lo siguiente: la transigencia o el conocimiento, conducen a la esclavitud.
Y muchos están viviendo desde la esclavitud del pecado. Y el Señor quiere romper esas cadenas que te han mantenido atado durante mucho tiempo, para que vivas esa vida en libertad que solamente Cristo nos puede dar. La tercera cosa que estuvimos hablando la semana anterior fue acerca de la amnesia espiritual, y veíamos cómo a Israel se le olvidaba consecutivamente lo que Dios había hecho por ellos. Viviendo desde esa manera, olvidando lo que Dios había hecho, producía o venía lo siguiente, que es una apostasía espiritual. Dejaban los caminos de Dios, dejaban de vivir conforme a lo establecido por Dios, y con el tiempo vivían desde la consecuencia y el abandono por sus malas decisiones en la nación. Entonces hablamos la tercera cosa sobre la amnesia espiritual. Iglesia, que no se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé que en todos de los que estamos aquí, Dios ha hecho grandes cosas, ¿no es así? Si tú sientes que Dios no ha hecho grandes cosas en tu vida, prepárate, porque Él lo va a hacer. Así que hoy quiero compartirte esta idea principal de este mensaje, Jueces capítulo 3, versículos 1 en adelante. Y la idea principal en este mensaje es la siguiente. Si tú estás tomando notas, apunta esto. Dios usa a las personas que podrían ser poco convencionales hacia los ojos del mundo para salvar a su pueblo y atraer el corazón egoísta del ser humano hacia Él. Así que a medida que vamos avanzando en nuestra serie, cada vez se pone más interesante, y veremos a continuación que Dios empieza a levantar jueces. Los jueces de los que habla la Biblia no eran aquellas personas empoderadas por el Espíritu de Dios para juzgar como dando un veredicto, sino más bien como líderes religiosos que Dios levantaba para guiar a su pueblo. Entonces, veremos en este mensaje que las personas que Dios elige no suelen parecerse al tipo de personas que el mundo elige. El tipo de personas que Dios escoge, en la mayoría de las veces, son contrariamente diferentes a los ojos de cómo el mundo nos quiere hacer ver las cosas. Dios usa a los... Tengo una duda con esta pregunta, con esta palabra. Usted me va a ayudar. ¿Es desválidos o desvalidos? Le dije. ¿Desvalidos o desválidos? Desvalidos. Ahí le va entonces. Dios usa a los desvalidos para salvar a su pueblo. Y Dios te quiere usar para salvar a los tuyos. ¿Sí? Entonces, a medida que comenzamos a sumergirnos en este libro de Jueces, veamos lo interesante que comienza a suceder aquí. Mira, la Biblia dice en Jueces capítulo 3, versículos 1 en adelante: después de que murió Josué, hubo un hombre que se llamó Otoniel. Y de pronto, cuando muere Josué, el pueblo de Israel comienza a mezclarse con aquella gente que Dios les había prohibido que se mezclaran. Empiezan a casarse, empiezan a juntarse, empiezan a tener la influencia de aquella gente que no era temerosa de Dios. Y de pronto, con el paso de los años, se convirtió Israel en una nación que se había alejado de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis para hablarle a los jóvenes en esta mañana. Muchas veces tú piensas que unirte con yugo desigual, escucha esto, y sé que probablemente va a lastimar. Mi oración es que no sea de esa manera, pero te quiero dar perspectiva bíblica
sobre la consecuencia. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y hay una consecuencia cuando tú unes tu vida en yugo desigual con una persona que no camina como tú caminas y que no cree en lo que tú crees. Tarde o temprano va a haber una consecuencia. Pero lo que decimos es: no, yo lo voy a convertir. Tú no lo vas a convertir. Ora, evangelízalo, no evangelígalo. Compártele a Cristo. Pero que tu prioridad sea que conozca de Él antes de que tomes la decisión de tener una relación de noviazgo con Él o con ella. Es lo que pasó en esta historia. De pronto se convirtió toda una generación en una generación que se había alejado de Dios y que empezó a hacer todo lo contrario que Dios les dijo que hicieran. Entonces dice la Biblia en Jueces capítulo 3 versículos 1 en adelante, que de pronto el pueblo, esa generación, se desvió e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y en el libro de Jueces vamos a encontrar consecutivamente esta frase: hicieron lo malo ante los ojos de Dios. La Biblia dice que vivieron en esclavitud. Ellos decidieron apartarse de Dios y de pronto una nación, un rey los esclavizó, abusaba de sus mujeres, los maltrataba y los tenía ahí oprimidos. Y de pronto, años después, 8 años dice la Biblia para ser específico, que ellos empiezan a clamar al Dios de sus padres, y Dios en su misericordia les manda a alguien que los sacara de esa esclavitud. Y el primer juez, no habla mucho la Biblia acerca de este primer juez, pero se llamó Otoniel. Y dice la Biblia que Otoniel peleó, Dios lo usó para libertar al pueblo y el pueblo vivió por 40 años en paz. Pero dice la Biblia en el capítulo 3 versículos 12 en adelante, que una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, siempre ha surgido una interrogante en mi mente de por qué constantemente el hombre da pasos hacia atrás como tendencia. Si tú te fijas, generalmente cuando tú decides vivir una vida donde no le das prioridad a Dios, de pronto con el tiempo empiezas a relajarte, empiezas a tomar decisiones que piensas tú que no te van a afectar, te desconectas en tu relación con Dios y de pronto te encuentras con que hubo un retroceso en tu vida. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel consecutivamente o periódicamente. Y mi pregunta es: ¿por qué la tendencia del ser humano es dar pasos hacia atrás generalmente en su relación con Dios? ¿Qué nos dice esto acerca? ¿Qué nos dice esta historia acerca de nuestra condición? Y mi pregunta es: ¿será que no le transmitieron a la siguiente generación ese mensaje del Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto? O mi pregunta es: ¿será que hubo una pérdida en el liderazgo? ¿No supieron liderar bien a la nación? ¿O será que hubo un fracaso en la conquista que tuvieron? ¿Fue la influencia extranjera? No sé qué sucedió, pero lo que sí sé es lo que dice la Biblia, que ellos con el tiempo se alejaron de Dios y empezaron a hacer cosas que ofendían el corazón de Dios. Ellos se olvidaron de su carácter, del carácter de Dios y de lo que Dios había hecho por ellos, y se fueron tras de otros dioses, se involucraron en prácticas pecaminosas, en adoración que no era al Dios de Israel. Simplemente era una nación que ahora vivía nuevamente lejos del corazón de Dios, alejados del corazón de Dios. Siempre ha habido una rebelión sobre ellos para con Dios, pero también ha habido una consecuencia en la que ellos han vivido. Y hay 3 cosas que los caracterizaba y que no están muy lejos de usted y de mí. Ellos se alejaban de Dios
y cuando se alejaban de Dios mostraban su egoísmo. Cuando se alejaban de Dios se iban a la idolatría. Cuando se alejaban de Dios se iban a hacer cosas que ofendían y lastimaban el corazón de Dios, como aquellas prácticas pecaminosas. Y dice la Biblia que Dios los deja solos. El humano, la tendencia del ser humano es que siempre busca alejarse de Dios. No te ofendas cuando nosotros estamos insistiendo. Te busca a Dios, ora a Dios, conéctate con Dios, con la presencia de Dios. Lee tu palabra, aliméntate de su palabra, escucha música cristiana, alimenta tu espíritu. No te enojes ni nos lo tomes a mal, porque sabemos la tendencia del ser humano, que constantemente es tomar otros caminos que están lejos de Dios. Entonces, generalmente la tendencia del hombre es, por su naturaleza pecaminosa, es alejarse de Dios, movido por el egoísmo que hay en su corazón. Y la Biblia dice en Jueces capítulo 3 versículo 15 que los israelitas volvieron a hacer lo mismo. Volvieron a clamar a Dios por la condición en la que se encontraban, y Dios levantó a un libertador. El nombre de este libertador, o este segundo juez, es Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Y por medio de él, dice la Biblia, que los israelitas enviaron tributo a Eglón, un rey que los mantenía oprimidos. Ahora voy a intentar bajarme otra vez a ver si puedo, ¿sí? Es que el domingo no pude. Ahí está. Bien. Entonces les voy a contar esta historia. Yo te dije, probablemente tú tienes en tu televisión HBO, Netflix, Hulu. Ay, no sea como que nada más ve el canal de las estrellas. Tenemos un montón de aplicaciones en la televisión donde encontramos nuestras series favoritas. ¿No es así? ¿Sí? Entonces, la historia que les voy a contar a continuación no la vas a encontrar en ninguna de esas plataformas, pero está mejor que todas las que hay ahí. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, dice la Biblia en Jueces capítulo 3 versículos 15 en adelante, que Israel clama a Dios por la opresión que estaba viviendo de un rey llamado Eglón. Este rey los estaba manteniendo oprimidos constantemente. Israel, en el versículo 15 de Jueces capítulo 3, dice que levanta un clamor a Dios, y de pronto Dios escucha ese clamor y levanta a un hombre que es el segundo juez, por si gustas anotar. Y dice la Biblia que Israel dijo: bueno, vamos a pagarle tributo al rey y lo vamos a enviar con este Ahod. Y Ahod dice: bueno, yo voy con ellos, yo voy a dejar el tributo. Pero Ahod tenía una condición, y la condición de Ahod es que era zurdo. Ahora, no sé cuántos de los que están aquí son zurdos, pero por lo menos yo sé de Tony, que toca el bajo. Él es zurdo, y al principio él tuvo que fajarse y tuvo que ser muy disciplinado, porque el bajo está diseñado para tocar con la mano derecha, con la diestra. Pero si usted lo ve, no parece que es zurdo, porque lo toca de igual manera. Lo que le quiero decir es que aún hoy en la actualidad hay muchas personas que son zurdas y que batallan con muchas cosas porque no están diseñadas para usarse desde esa mano. ¿No es así? Ahora, las personas zurdas que yo conozco, la mayoría de ellas son personas bien inteligentes. No sé cuántos zurdos hay aquí. ¿Ninguno? Denle un aplauso a esos zurdos que, mira. Ahora, ahí te va. En la antigüedad, el ser zurdo era considerado como una discapacidad. Es más en la antigüedad, el ser zurdo era considerado como una persona que le habían hecho un mal, y la gente lo veía mal.
Y Dios, para libertar a su pueblo, levanta a un hombre que no cumplía con los requisitos del mundo, porque era una persona que en ese tiempo era considerada como una persona con discapacidad, pero aún así una persona, dijimos, inválida. ¿Inválida? ¿Desvalida? Desvalida, ¿sí? Escucha esto. Dice la historia en la Biblia que de pronto llega Ahod con ese tributo que le llevaban al rey. Pero Ahod ya tenía un plan en su mente. Y el plan que él tenía es que, estando él a solas con el rey, iba a sacar de su mano izquierda una espada de 45 centímetros, una daga. Como nadie se la esperaba, porque no tenía la mano derecha, y al tener la mano izquierda era considerada como una persona con discapacidad, no iban a sospechar de él. Pero dice la Biblia que de pronto llega este hombre con el tributo al rey, se lo entrega y le dice a los guardias que estaban ahí: permítanme un momento porque quiero hablar a solas con el rey, tengo una palabra para él. Y el rey manda a sacar a la gente que estaba ahí. Y de pronto dice la Biblia que cuando Ahod se acerca con el rey, saca la daga de su mano izquierda y atraviesa sus entrañas. Hay una versión que dice que fue tan fuerte la herida que hizo, que salió el excremento. Es sucio eso, ¿no? Pero lo dice la palabra. Vete ahí al libro de Jueces capítulo 3 versículos 15 en adelante. Era tan fuerte la herida que dio que este hombre se murió. Ahora de pronto cierra las puertas por adentro de la casa de verano donde estaba ese rey. Sale. Los que estaban vigilando no lo sospecharon, se van a ver de pronto y dicen: está en el baño el rey. Le dan su tiempo al rey para que esté ahí en el baño, y de pronto dicen, como que ya se tardó mucho, ¿no? Van y buscan y se dan cuenta que el rey había sido asesinado. El rey había sido herido de muerte, había muerto a causa de este hombre con un puñal que preparó. Un hombre que no calificaba ante los ojos de nadie, porque era una persona que era considerada como inválida o desvalida en ese tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor escoge de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio del mundo. Escucha esto. A mí me encanta entender y reconocer que en Dios tú y yo calificamos para que Él pueda hacer en y a través de nosotros cosas grandes para nuestra generación. Ahora, si tú quieres seguir leyendo esta historia, vete ahí al libro de Jueces capítulo 3 versículos 15 al 30. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Dios usa nuestra debilidad para darnos la victoria. Quiero hacer un poquito de énfasis en esto. Este juez al que Dios levantó para traer libertad a toda una nación era una persona que no calificaba para muchos. Y una verdad espiritual que quiero compartirte en esta mañana, y es una clave para que tú tengas una victoria espiritual en tu vida, es que Dios usa nuestra debilidad para darnos la victoria. ¿Sí? Dios usa nuestra debilidad para darnos la victoria. Probablemente tú estás aquí y sientes que careces de muchas cosas, y no estoy hablando de cosas materiales. Probablemente tú estás aquí y sientes que careces de educación, sientes que careces de tantas cosas que el mundo
te ha hecho sentir que no calificas para nada. Pero hoy sé que el Señor está hablando a tu corazón para que entiendas esta clave espiritual que te ayudará a vivir una vida victoriosa. La historia de Ahod, la historia de este segundo juez, traza una importante trayectoria en el libro de los jueces. Y estas historias del Antiguo Testamento, especialmente la de los jueces que ahora estamos en esta serie, preparan el camino para el que habría de venir. 1000 años después nacería el Salvador de la humanidad, es decir, Cristo Jesús. Y te lo voy a poner de esta manera. Ahod era una persona descalificada, considerada por la gente como alguien incapaz de poder traer salvación a toda una nación. Entonces, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino como una persona desvalida. ¿Sí? No se confió o no vino con su diestra de poder. La derecha es la diestra, la poderosa. Pero Él vino desde la desvalidez, físicamente, sin nada. Jesús vino no era intimidante como muchos hubiesen querido que fuera. Cuando salieron de Jerusalén, de aquel lugar, se convirtieron en extranjeros, y todos los puntos que pudiera tener Jesús simplemente no los tenía, porque Él vino despojándose de lo suyo, desde la desvalidez, desde la falta de capacidad que muchos pensaban que tenía. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53 versículos 2 y 3 que creció en presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Ahora te voy a decir esto. Probablemente tú piensas en Jesús como te lo pintan en el calendario. ¿Te acuerdas del calendario de la carnicería? ¿Sí? Donde Jesús, el rubio, el de ojos azules. ¿Sí lo ubicas, ese Jesús? La Biblia no habla de un Jesús de esa manera. La Biblia habla de un Jesús que no tenía belleza en su rostro. Y si tú pones atención, en la mayoría de los judíos no son rubios ni de ojos azules. Nos vendieron a un Jesús europeo, pero ese no es el Jesús del que habla la Biblia. No tenía puntos a su favor Jesús cuando vino. La gente no daba nada por Él. La gente no lo consideraba en muchas ocasiones como aquel que salvaría al pueblo. Es más, menos aquel que salvaría a toda la humanidad de sus pecados. Jesús no tenía puntos a su favor. Y dice la Biblia, permítame, y dice la Biblia en Isaías capítulo 53 versículos 2 y 3 que creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Versículo 3 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo.
fue despreciado y no le estimamos. Cuando Jesús iba camino hacia la cruz, la gente evitaba verlo porque no había hermosura en él, porque tenía todo en contra de él, porque no tenía puntos a su favor. Pero él sabía que había venido desde la mano izquierda. Le quiero hablar de esta forma: la mano izquierda, la que es desvalida, la incapaz, la que no cumple con los requisitos para el mundo. ¿Sí me explico? Entonces quiero usar esta mano izquierda, o la mano izquierda, para referirme a lo inválido, para referirme a lo vil, para referirme a lo no calificado, para referirme a lo que el mundo no da nada por uno. Quiero referirme a la mano izquierda como aquello que no es bien visto ante los ojos del mundo. Y Jesús vino desde su mano izquierda, menospreciado, varón de dolores, desechado. Dice la Biblia que la gente evitaba verlo cuando lo golpeaban porque su rostro estaba desfigurado, despreciado. Y dice la Biblia que no lo estimamos. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8 que por el contrario, Jesús se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Mira el amor de Cristo Jesús, mira el amor de Dios, que envió a su único Hijo desde la mano izquierda para levantarlo, y que a través de él no solamente una nación, sino toda la humanidad pudiera encontrar perdón de sus pecados, redención, salvación y una vida eterna a través de él. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:7: por el contrario, él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y se hizo semejante a los seres humanos. Piensa, seres humanos que la gente no daba nada por ellos, seres humanos que eran lo vil, que eran lo menospreciado, y Jesús vino aún por ellos. Jesús vino para que a través de él la gente pudiera ser levantada y restaurada. Ahora quiero hacer una pausa en esto. Si tú te das cuenta, en el libro de los Jueces, cada cierto periodo la gente se alejaba de Dios, pero también dice la Biblia que Dios levantaba hombres, que son los jueces. Y se encarga la Biblia de decir que estos hombres, cuando eran llenos del Espíritu de Dios, eran empoderados y salían a conquistar para traer libertad a una nación. Te voy a decir esto, amada iglesia: el Espíritu Santo venía antes solamente para algunos. Escucha esto. Y el Espíritu Santo venía y empoderaba solamente a algunos y por un tiempo. Pero cuando Jesús asciende, él dice: ya no estarán solos, les dejaré al Espíritu Santo, les dejaré al Consolador. El Espíritu Santo no está disponible solamente para algunos. El Espíritu Santo no está disponible solamente para cierto tipo de gente que cumple con cierto tipo de cualidades. El Espíritu Santo está disponible para ti y para mí. El Espíritu Santo te quiere empoderar. El Espíritu Santo te quiere levantar para que traigas libertad a los tuyos. El Espíritu Santo te quiere levantar para que a través de tu vida muchos vengan a su conocimiento. Pero si Jesús no hubiese venido el Espíritu Santo a la tierra, y no tuviéramos esa promesa que hoy tenemos de parte de él, entonces por medio de este siervo despreciado, ignorado, el infierno tembló. Estoy hablando de Jesús. Cuando Jesús muere, el diablo pensó que había ganado. Cuando Jesús muere, el diablo pensó que había tenido la victoria. Cuando Jesús muere, el diablo pensó que había ganado. Pero ahí Jesús, escucha esto y te lo voy a poner de esta manera. Estando Jesús en el mismísimo infierno, saca la daga que es la resurrección, y el diablo no se la esperaba. Como este rey no esperaba que a Od le golpeara o lo lastimara o lo matara,
Inesperadamente, el diablo no esperaba que Jesús resucitara. Escucha esto: el diablo pensó que ya había tenido la victoria, que había derrotado al Hijo de Dios. Pero cuando Cristo resucita, el mismo infierno tembló. Cuando Cristo resucitó, el mismo infierno tembló. Y eso nos da a usted y a mí una victoria increíble, las armas y las herramientas para poder vivir una vida victoriosa. Te digo por qué. Porque la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti y está en mí. Lamentablemente, vivimos constantemente menospreciando o invalidando el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, voy a decir esto: la mayoría de los que estamos aquí pensamos que lograremos hacer grandes cosas en el mundo a través del conocimiento intelectual, a través de la trayectoria, a través del talento, a través de la habilidad. Y pensamos que esas son las herramientas que necesitamos para conquistar al mundo. Dios, la cultura de Dios es diferente a la cultura que el mundo nos enseña. Y es bueno prepararse. Yo te lo recomiendo. Busca constantemente el estar preparándote. Búscalo. Te va a hacer una persona más completa. Pero ese no es el objetivo. Entonces, muchas veces pensamos que vamos a conquistar al mundo gracias a nuestras fortalezas, gracias al talento. Pensamos que por ser muy buenos o especializarnos en cierta cosa, pensamos que por ser muy inteligentes o muy capaces o muy justos, y pensamos que desde esa forma vamos a tener el éxito en la vida, éxito que necesitamos, éxito que queremos. Pero la historia en la Biblia demuestra que el poder no viene de la capacidad humana. El poder viene de Dios. Escucha esto: el poder se encuentra en la diestra poderosa de Dios, se encuentra en Jesús. La Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 31. Y me encanta esto, porque la mayoría de la gente del mundo no entiende esto. La Biblia dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo sabio. ¿Y cuántos de los que estamos aquí venimos de ahí? Hay otras versiones que dicen de lo vil, de lo menospreciado. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivíamos antes de venir a Cristo desde esa condición, donde la gente no daba nada por uno, donde cuando tú te acercabas todos los demás se alejaban porque no querían estar cerca de ti, donde la gente con el simple hecho de venir te daban una mirada y te hacían a un lado? muchas veces La gente hacernos sentir de esa manera, nos sentimos descalificados. Y todo el tiempo empezamos a pensar que jamás lograríamos hacer algo en la vida. Y de pronto tenemos ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Él transforma nuestra vida y comprendemos lo que dice su palabra.
que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Hay muchos que están aquí en esta mañana que se han sentido tan frágiles o tan vulnerables en la vida. Hay muchos que han sido quebrados por la vida, y en esa fragilidad se han acercado a Dios. En ese quebrantamiento se han acercado a Dios y han encontrado que Él empezó a restaurar su corazón, que Él empezó a sanar aquellas heridas que te habían lastimado. Y dice la Biblia que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer algo de lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él, dice la Biblia, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dicho de otro modo, amado hermano, amado amigo, ¿cómo es que obtenemos la victoria para poder vivir esa vida caminando con Jesús? La victoria para tener esa vida como seguidor de Cristo es no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino apoyarnos en nuestra mano izquierda. ¿Sí me explico? Apoyarnos en nuestra debilidad para que el Señor se glorifique en y a través de ella. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Y en muchas ocasiones navegamos la vida desde esa debilidad, donde nos sentimos cansados de estar caminando, donde nos sentimos cansados de la vida, donde te puedes sentir cansado de tu relación de matrimonio, donde te puedes sentir cansado de tu vida personal, donde ya no encuentras algún sentido, alguna motivación, donde ya simplemente estás existiendo porque desde hace mucho tiempo dejaste de vivir. Hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón para recordarte que no te puedes seguir apoyando en tu propio entendimiento, no te puedes seguir apoyando en tu propio razonamiento, porque aún en esos momentos de más debilidad y de más vulnerabilidad que podemos vivir, la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Dile al que está a tu lado: Él es mi fortaleza. Él es tu fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Ahora, si tú te sientes que estás viviendo desde ahí, ya no vivas más desde ahí. Levántate, deja que el Espíritu vivifique tu vida y camina en la victoria que Cristo te ha dado. Muchas veces nos preguntamos: ¿de dónde saco ese poder que necesito para ser buen padre? Hay muchos que tienen niños chiquitos, y cuando Pamela y yo empezamos a tener a nuestros hijos, empezamos a comprar libros, a leer libros sobre la paternidad, sobre cómo ser mejores padres. Y leímos un libro donde la autora decía: si Dios, siendo el Padre perfecto, escucha esto, si Dios, siendo el Padre perfecto, 1/3 de los ángeles del cielo se le reveló, incluyendo a los 2 seres humanos que había creado, ¿qué te dice a ti, humano mortal, que hay una fórmula secreta para tener el éxito como padres?
Sé que la cabeza de muchos está. Y lo que esta escritora decía, la mayoría de los libros cristianos y no cristianos te van a llevar a dar pasos sobre una metodología para encontrar la fórmula secreta. Y si tus hijos crecen siendo personas de bien, esa es la fórmula que el mundo dice que tienes que hacer para que suceda lo mismo contigo. En la mayoría de los casos no sucede porque cada persona es diferente. Tiene mucha lógica esto. Pero lo que la autora decía es: entiende, querido lector, que te tienes que apoyar no en una teoría, que te tienes que apoyar no en una fórmula. Entiende que el único que te puede ayudar para que seas un padre por excelencia es el apoyarte en el poder de Dios. Probablemente tú estás aquí viviendo desde la frustración como padre. Ya no sabes qué hacer con tus hijos y apenas tienen 4 años. Probablemente están tus hijos en la adolescencia y nos han sacado algunas. Probablemente tus hijos están viviendo desde la juventud y has vivido desde la frustración. Te has sentido impotente, sientes que no puedes. Apóyate en el Señor. Quiero pasar a un último punto y te voy a decir de lo que se trata el reino de Dios. En el reino de Dios, la disponibilidad es más importante que la habilidad. Di conmigo esto: en el reino de Dios es la disponibilidad. Di conmigo, la disponibilidad es más importante que la habilidad. Te voy a decir esto: puedes ser la persona más inteligente, puedes ser el mejor comunicador, puedes ser el mejor teólogo, puedes ser el mejor maestro, el mejor licenciado, el mejor psicólogo, el mejor empresario, el mejor comerciante, puedes ser el mejor estudiante, el mejor vecino que todo vecino quisiera tener. El reino de Dios funciona de esta manera. En el reino de Dios, la disponibilidad es más importante que la habilidad. Dios nos da la fuerza en nuestras debilidades, y por eso la disponibilidad es más importante que la habilidad. Si tú quieres ser usado por Dios, necesitas entender este principio. Escucha esto: si tú quieres ser usado por Dios, necesitas aprender este principio. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ser usados por Dios? Tú tienes que comprender y entender cómo funciona el reino de Dios. En el reino de Dios, la disponibilidad es más importante que la habilidad. Dios puede hacer en aquellos que están dispuestos en 5 minutos más de lo que cualquier persona pudiera hacer en toda una vida. Hay una historia que me encanta en la Biblia, y es esta historia cuando Jesús va a alimentar a la multitud que estaba escuchando su mensaje. Y dice la Biblia que Jesús le dice a los discípulos: hey, ¿qué podemos hacer para alimentar a toda esta gente? Pero si tú vas a la Biblia y en esta historia vas a encontrar que dice que alimentó a 5,000 personas, a 5,000 hombres. Los
teólogos e historiadores concuerdan en que no eran solamente 5,000 personas, porque la Biblia se refiere a hombres solamente como el género. Dicen los historiadores que aproximadamente era una multitud, contando mujeres y contando niños, de 15,000 personas. Eso es un estadio muy grande de gente. Y Jesús le dice a los discípulos: vamos a darles de comer a la gente. Y de pronto los discípulos empiezan a decir: Señor, pero ni aunque trabajemos 8 meses, todos podremos comprarles algo para alimentar a toda esta multitud. Y entonces Jesús les dice: a ver, busquen ahí y encuentren a ver qué tenemos en la mano. Y había un jovencito, un niño, un adolescente que llevaba su Happy Meal hebrea, llevaba sus panes y llevaba sus peces. Y Jesús les demostró a sus discípulos que se pudo lograr más con la disponibilidad al este niño ofrecer lo que tenía en la mano. Jesús le enseñó a los discípulos que él podría lograr más con un acto de obediencia que lo que los discípulos pudieran hacer en toda una vida de esfuerzo. Dios premia la fidelidad, amado hermano, amada hermana. Dios premia la fidelidad y Dios premia también la disponibilidad. Escucha esto: puedes ser la persona más talentosa, pero si no estás disponible, no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Entonces, probablemente te sientes incapaz como esposo, probablemente te sientes incapaz como esposa, como padre, como mamá, qué sé yo. Te sientes incapaz de poder seguir viviendo una vida caminando con Jesús. Pero tienes que entender que Dios quiere obrar en y a través de ti, y que lo que implica para que Dios te use es la disposición en tu corazón. Hay muchos que están aquí que saben que Dios los quiere usar de forma inigualable e inimaginable en sus círculos de influencia. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Señor, no tengo tiempo para ti hoy. Sí quiero, pero no tengo tiempo para ti hoy. En el reino de Dios es más importante la disponibilidad que la habilidad. Te voy a poner este ejemplo en la Biblia. Pero antes de ponerte este ejemplo en la Biblia, te quiero animar a que confíes en las promesas de Dios. Que confíes en que las promesas de Dios generan más poder sobre tu vida. Te quiero invitar a que comprendas esta verdad, y es que el cristianismo no se trata de lo que uno hace por Dios. No se trata de lo que yo hago por Dios o puedo hacer por Dios. Yo, el pastor, no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, sino de lo que Dios quiere hacer y a través de mí. No se trata de lo que tú puedas hacer por Dios, se trata de lo que Dios quiere hacer y puede hacer a través de ti. En el reino de Dios todos somos necesarios, pero no somos indispensables. Sabes que cuando, desde el momento que yo no quiera y que diga: Señor, ya no tengo tiempo para ti, el Señor muy fácil me puede remover y poner a alguien que sí quiera. Así funciona el reino de Dios. Si tú no quieres, el Señor va a levantar a otro que sí quiere. Si tú no puedes, el Señor va a levantar a otro que sí puede. Así funciona el reino de Dios. Oswald Chambers dijo lo siguiente: la buena disposición significa que la totalidad de la vida de una persona es entregada a Dios. No es cuestión de habilidades, sino cuestión de actitud. Rick Warren dijo: Dios no está buscando gente extraordinaria, está buscando gente ordinaria con una disposición para confiar en Él y ser usados por Él. Y Dios te está buscando a ti porque Él te quiere usar de forma en la que no te has imaginado que Él te puede hacer, que Él te puede usar.
Él está tocando a la puerta de tu corazón para recordarte el llamado que Él ha hecho sobre tu vida. Termino con esta historia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 en adelante, nos habla de la historia de un joven rico. Y dice la historia en la Biblia que este joven se acercó con Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno si no hay uno bueno más que Dios? Este hombre le dice: Señor, he guardado la ley, he guardado todos los mandamientos. Y Jesús le dijo: bien has hecho, pero una cosa te falta. Y hay muchos de los que estamos aquí que nos hemos esforzado en vivir una vida rendida y entregada a Dios, pero posiblemente tú estás hasta este punto de la historia como el joven rico, donde el Señor te está diciendo: una cosa te falta. Y dice la Biblia que Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Después, toma tu cruz, ven y sígueme. Y dice la Biblia que aquel hombre se volteó y entristecidamente se retiró de ahí. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Este joven tenía un buen deseo, pero no tenía la disposición